armonía, bondad, comprensión, paciencia, sabiduría, alegría, confianza. bienestar. Om Radio. En la actualidad, el alcoholismo ha sido reconocido como una enfermedad que afecta física, mental y emocionalmente, no solo a la persona que bebe, sino a todos los que se encuentran a su alrededor. Por esto se considera una enfermedad familiar. Comenzamos. Muy buena tarde, queridos radioescuchas. Gracias por acompañarnos en un programa más de muchas voces, un mismo viaje. Mi nombre es Fernando y soy miembro de los grupos familiares Al-Anon. El propósito de Al-Anon es prestar ayuda a los familiares de los alcohólicos. Hacemos esto practicando los 12 pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y comprendiendo y animando al alcohólico. Al-Anon no es una organización religiosa, ni de asesoría. No se inmiscuye en creencias religiosas o falta de ellas. No es un centro de tratamiento, ni está afiliado a otra organización que ofrezca dichos servicios. No expresa opiniones sobre asuntos externos, ni apoya empresas ajenas. No da consejos específicos a sus miembros, únicamente sugerencias sobre lo que les ha servido en sus propias dificultades. No cobra cuotas ni honorarios a sus miembros. No proporciona ayuda económica ni es un centro social o de caridad. No acepta dinero por sus servicios ni cualquier otro tipo de contribución proveniente de fuentes ajenas a la de los miembros de Al-Anon. Y no pone en peligro el anonimato de sus miembros ni del alcohólico. Nuevamente muy buenas tardes y bienvenidos. Me voy a permitir leer la lectura de Un día a la vez en latín del 31 de mayo. ¿Hasta qué punto estoy practicando bien mi programa? ¿Tomo lo que me gusta de las sesiones y lo practico o simplemente lo guardo hasta la próxima sesión? ¿Tengo mis libros y folletos arrinconados en casa o reservo tiempo para leerlos e instruirme acerca del programa? ¿Comparto con los miembros solo en las reuniones o me comunico con ellos y platicamos entre sesión y sesión? Cada noche, preguntas como estas podrían formar parte de mi 10º paso. Responderlas con serenidad me recordaría que para practicar el programa se requiere una práctica diaria. Esto significa aplicar los principios del programa en todas mis acciones y no solamente en las reuniones. Para reflexionar. Es fácil ser un miembro en las reuniones, pero otra cosa es utilizar cada día el programa. Al hacer un inventario diario con la ayuda del 10º paso, hace que empiece a pensar en qué forma practico el programa. Pues bien, ahí está la lectura del día. Ojalá que a nuestros radioescuchas les sirva para la reflexión y los invite a realmente practicar el programa. Pues hoy nos acompaña el psicólogo Guillermo Rojas Sayón, especialista en adicciones, trastornos adictivos y psicoterapia individual. Actualmente al frente de la clínica SER, Servicio Especializado en Rehabilitación, ubicado en la calle Tepeyagualco número 37, Colonia La Paz, en la ciudad de Puebla. Y previo a iniciar la entrevista, los invito a ver la cápsula informativa siguiente. La relación entre el alcohólico y la familia no es una relación unilateral. La familia también afecta a la persona alcohólica y a su enfermedad. La propia existencia de lazos familiares está relacionada a la recuperación del alcoholismo. Algunas familias logran ayudar a que el miembro alcohólico reconozca su necesidad de ayuda y apoyan los esfuerzos del tratamiento. Otras pueden desalentar al alcohólico de buscar tratamiento e incluso estimularle para que la enfermedad persista. Hoy en día, se cree que el tratamiento más exitoso para el alcoholismo es aquel que brinda ayuda tanto al alcohólico como a aquellos miembros de la familia que están involucrados directamente en el comportamiento del alcohólico. Comenzamos.
Pues psicólogo Guillermo Rojas Ayón, bienvenido a este programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y no es la primera vez que estás dentro de estos programas de radio ni visitándonos en grupos de Al-Anon. Muchas gracias, bienvenido. Un placer estar aquí, de verdad, muchas gracias. Sí. Qué bueno. Fíjate que lo primero que nos causa duda es, a quienes estamos inmersos en el mundo del alcoholismo, siempre decimos el borracho, siempre lo discriminamos, siempre tratamos de pelear con él porque se corrija, porque no haga escándalos en la calle, porque no nos deje en vergüenza, por cómo tergiversa la vida familiar, la social, pero pocas veces, en un principio, nos paramos a reflexionar sobre que el alcoholismo es una enfermedad. Por eso la primera pregunta que te hacemos es, ¿por qué clínicamente hoy se considera el alcoholismo como una enfermedad? Porque es una enfermedad que tiene que ver con un daño en el cerebro. De hecho, es una enfermedad muy compleja porque es una enfermedad con características biopsicosociales. Esto es la parte biológica, una alteración en el cerebro, en el sistema de recompensa, que va a alterar la conducta, va a alterar la memoria y que además se ve muy influenciada por la memoria. También es la parte social, donde la familia, el entorno familiar, la historia de cada quien, la historia de vida, la infancia de cada quien se ve alterada psicológicamente, y el mismo entorno en donde los amigos, la publicidad, el marketing, las creencias, las costumbres, las tradiciones inclusive nos pueden llevar a que algunas personas tengan problema con esta sustancia. Cabe recalcar que el alcohol como tal, forma parte de la cultura universal de los pueblos. La cuestión aquí es que hay algunas personas, no todas, es un porcentaje muy pequeño, cerca del 8% de la población, que padece de esta enfermedad. A mí me gusta mucho compararla con la diabetes, porque hay solo dos formas en las que yo me puedo volver diabético. Uno, cuando nazco con esa carga genética que puedo ser diabético, y la otra por un estilo de vida. Lo mismo pasa con el alcoholismo. Algunas personas tienen ciertas características genéticas que pueden hacer que con el alcohol o cualquier otra sustancia adictiva su cerebro no funcione de la misma manera que funcionaría en otras personas. Y en otros casos es porque ante la dinámica, el estilo de vida que tienen, pues de tanto estar probando, consumiendo, su cerebro se va afectando hasta desarrollar estas características que de hecho lo hacen ser incurable. Ok, entonces tenemos dos visiones claras. Una, la predisposición genética al alcoholismo, y la otra, que es muy común en nuestros tiempos, el roce social, la cultura de tomar. Siempre la diversión va asociada con una copa de alcohol. Incluso antes, o la comida, los europeos tienen por costumbre comer con una copa de vino, que muchas veces incluso dicen que es buena para la salud. Pero estas dos pueden detonar la enfermedad, doctor. Exactamente, como dices, hay muchas creencias y desafortunadamente los tiempos van cambiando. La ciencia incluso va demostrando que algunas creencias que teníamos no son las más adecuadas. Mucha gente ha escuchado que se basa en esta creencia de que una copa de vino va a ser buena para la salud, porque efectivamente, sobre todo en la región del Mediterráneo, se acostumbra. Pero hay algo bien interesante. Habría que evaluar cuáles son estas personas con este estilo de vida, y generalmente son personas mayores de los 55 años de edad, con una dieta balanceada, unas costumbres, un estilo de vida que no solamente en el consumo, sino en todas las áreas de su vida, que los hace ser muy responsables y muy metódicos. Cosa que en la personalidad adictiva, quien tiene problemas con la sustancia generalmente es impulsivo, es irresponsable, no planea para el futuro, y ya de entrada hay muchas características. Entonces no nos podemos comparar con toda una cultura de algunas personas que tienen un buen estilo de vida contra alguien que quisiera agarrarlo eso como un pretexto de consumo. Pues eso me lleva a la siguiente pregunta, doctor. Entonces, ¿cuáles son las principales características de esta enfermedad? Hay una definición que me encanta, que dice que la adicción es un aprendizaje con recompensa, que se vuelve patológico y acaba arruinando el proyecto de vida de la persona afectada y generando problemas a los que le rodea. Esto es,
algo que yo voy aprendiendo, de tanto repetirlo, aprendo a dominarlo. Entonces las características de esta enfermedad es que la persona, una vez que tiene contacto con la sustancia, o inclusive quien ya padece la enfermedad, algunos elementos como pudiera ser estímulos que van a generar emociones, esas emociones generan todo un proceso a través de la memoria y del proceso de pensamiento que hace que se nuble la capacidad de juicio de la persona y entonces se minimicen los riesgos y se empiece a consumir. ¿Cuántas veces mucha gente no ha dicho, oye, ¿por qué si eres tan inteligente no le echas ganas? Nada más tómate la mitad y aguántate el resto. No me enojo que tomes, pero nada más aprende a tomar controladamente. Algunas personas podrán, otras personas no podrán. Pues es lo que les decía por eso, compararlo con la enfermedad de la diabetes. Hay personas que no pueden comer azúcar o no pueden comer harinas. Y si yo lo como, pues entonces me va a terminar haciendo daño. Aquí el problema de esta enfermedad es toda la parte conductual donde termina afectando y comiéndose a toda la dinámica familiar. Doctor, estamos hablando de alcoholismo, pero muchos de los miembros de Al-Anon pues llegamos como familiares de alcohólicos, pero también llegamos como familiares de adictos a drogas o otro tipo de sustancias. ¿Qué diferencia hay o es similar esta enfermedad entre el alcoholismo? ¿La drogadicción es una enfermedad, doctor? A final de cuentas, el alcohol es una droga, legal, pero es una droga, okay. Es una sustancia psicoactiva. Entonces podríamos hablar de alcoholismo o de adicción a drogas en general, porque es lo mismo, solo que algunas son legales y otras son ilegales. Ok, entonces los patrones de conducta, las cuestiones sociales, las predisposiciones son similares, me imagino. Exactamente, no importa, hay tres tipos de drogas, los estimulantes, los depresores y los alucinógenos. Los que generan dependencia son los estimulantes y los depresores. Entonces no importa cuál sea el efecto, si te pones contento o si te da sueño. Aquí lo importante es que algo pase en tu cerebro que va a hacer que quieras buscarlo cada vez más y más. Entonces ahí es donde inicia la adicción. Exactamente. Es esta parte donde empieza a fallar el sistema de recompensa y con tal de obtener un premio, a mi cerebro ya no le va a importar. Vamos a poner un ejemplo para los que nos escuchan. ¿Cuántas veces a tus manos llega un catálogo y dices, no, yo no voy a comprar nada, pero a ver, quiero ver? Y empiezas a ver y, bueno, me gustó esto y ya vi que está bien barato. Y me gustó el número 2 y luego me gustó el número 3. Y cuando te das cuenta ya hiciste un pedido donde, caramba, ya es una gran cantidad de dinero. O cuando alguien va a comprar ropa o zapatos. Ay, es que estaba de oferta y entonces vi más y quise más y quise más. Y todo esto es por una sustancia llamada dopamina. Y a los seres humanos nos encanta la dopamina. Pues fíjate, nosotros este programa básicamente es un programa de Al-Anon, familiares de alcohólicos. Entonces, muchas veces entramos desesperados. Normalmente, incluso yo entré a Al-Anon por recomendación tuya, en una consulta que seguramente ya ni te has de acordar, pero hace como 3 años me recomendaste ir a Al-Anon. Okay. Y cuando fui a Al-Anon, de repente dije, bueno, yo estoy aquí por una adicción del hijo de mi esposa, pero yo no tengo familiares alcohólicos, ya no tengo familiares drogadictos, y conforme me fui adentrando en el programa me di cuenta que sí, efectivamente, en mi familia había drogadicción, había alcoholismo, y que teníamos una afectación familiar. Entonces cuadré perfectamente en que Al-Anon era un lugar para mí. Por eso mi pregunta es, ¿cómo se genera la afectación o contagio en una persona alcohólica cuando convive habitualmente con un alcohólico? Ay, esto es bien interesante, y un fenómeno que se da alrededor de todo esto sería la codependencia. Algunos lo catalogan o lo definen como la adicción al adicto, pero es algo un poquito más complejo. Es la preocupación por los pensamientos o situaciones que alguien más puede estar viviendo. Muchas veces hemos visto personas en condición de calle que se acercan a la ventanilla del auto y piden una moneda. Hay personas que no aguantan y buscan desesperadamente porque se empiezan a imaginar lo que la otra persona ha de estar pasando. Entonces, una de las características de los familiares es que tienden a engancharse con esta enfermedad es el pensar y preocuparme de una manera a veces irracional por la otra persona. Aquí quiero acotar que muchas veces podemos confundir el ser una persona empática, amorosa, prosocial, contra una persona que nada más vive angustiada y preocupándose de lo que el otro hace.
¿Cuál es el problema de esto? Que yo, cuando me empiezo a afectar y a preocupar por alguien más, dejo de preocuparme por mí mismo. Porque la premisa es, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ayuda al prójimo, pero también ayúdate tú. Si por ayudar a los demás voy a dejar de vivir mi propia vida, voy a dejar de comer, voy a dejar de dormir, creo que ya no me estoy haciendo mucho bien. Y esa es la característica que tiene precisamente la codependencia. Dejamos de vivir nuestras vidas por enfocarnos a toda la vida y el caos que genera el enfermo alcohólico adicto. Sí, fíjate que normalmente cuando alguien cruza la puerta de Al-Anon, ayer mismo en una reunión una persona llegó queriendo encontrar una solución al problema dentro de nuestro grupo y llegó también recomendada por su terapeuta. Al hablar de una enfermedad familiar, ¿cuál es el objetivo que buscan ustedes como terapeutas al inducirnos a los familiares de alcohólicos a que vayamos a un programa de 12 pasos? Ok, el objetivo que tenemos con todos los seres humanos es que seamos felices. Para eso vamos a terapia, para eso compramos ropa, para eso formamos a nuestros hijos, porque deseamos que todo mundo sea feliz, que todo mundo se la pase bien, viva en un bienestar constante. Cuando se vive cerca de esta enfermedad, deja a uno de ser feliz. Y precisamente el objetivo de que las personas vayan a Al-Anon es por dos razones. Uno, para que ya dejen de enfocarse en la vida y tratar de resolver lo que es responsabilidad del otro. Y por otro lado, para que empiecen a vivir su propia vida, su propia historia. De hecho, Al-Anon tiene literatura muy bonita que les invito a los que no lo conocen a leer y a compenetrarse, donde hay compartimentos muy bonitos, no forzosamente de lo que algunos llamarían finales felices, sino de historias donde, caray, a pesar de que pudiesen sucederse tragedias, la persona ya no se derrumba ante eso y aprende a estar feliz y en paz consigo misma, que esa es la clave, que como seres humanos podamos ser felices. Claro, nosotros tenemos ahí en nuestras reuniones, cerramos siempre cualquier sesión con la oración a la serenidad. Pero fíjate que puntualmente lo que tú dices es cierto, esto de la afectación familiar y de los rasgos comunes. O sea, normalmente todos llegamos y nos compenetramos, nos sentimos miembros de Al-Anon porque compartimos mismas historias, compartimos sucesos similares, compartimos eventos y entonces me imagino que ustedes tienen ahí un patrón ya de cuáles son los rasgos habituales de los familiares de los alcohólicos o adictos. O sea, tenemos nosotros ya un patrón de comportamiento, los familiares. Desafortunadamente esta enfermedad es una enfermedad que te come. Si no estás atento, te va devorando porque la enfermedad no tiene llenadera. Entonces va haciendo que la persona cada vez mienta más, pida más, gaste más, tenga consecuencias bastante desagradables y la familia, con tal de ir tapando y de que no sucedan cosas, tratando de evitar y prevenir situaciones, también van cayendo en esta, vamos a llamarle, especie de locura que va haciendo que ya no pensemos de una manera objetiva y, como les decía, vamos perdiendo nuestra propia capacidad de disfrutar la vida y de ser felices. Y existe dentro de nosotros en Al-Anon lo platicamos, lo vivimos, lo expresamos, el tema de la codependencia. A nivel clínico, ¿cómo es el diagnóstico? ¿Cuál es la sugerencia? ¿Es un tratamiento especial para la codependencia? Porque evidentemente esta enfermedad lo que principalmente genera es una codependencia que para mí termina en un infierno familiar y social, ¿no? Sí, hay mucha ansiedad alrededor de todo esto. Hay depresión, hay ansiedad y todas las comorbilidades o enfermedades que puedan venir alrededor de esto. No existe como tal, si nos enfocamos al libro de los trastornos psiquiátricos mentales, no existe una definición de codependencia. Existe la definición de dependencia. Hay personas con características dependientes, pero aquí tiene que ver más por la angustia y los niveles de estrés que vivo al ver que mi ser querido no está haciendo las cosas como a mí me gustaría que sucediera. Y lo más irónico es que una persona codependiente, la familia del alcohólico adicto, quiere controlar. A ver, hijo, esa camisa no se te ve bien. A ver, ese zapato no está así. A ver, tienen las agujetas desabrochadas, abróchatelas. Y si no te hace caso, a ver, ven acá, yo te las abrocho. ¿No quieres tú? Yo lo hago por ti. Y entonces vamos resolviéndole y vamos haciendo, porque si no resuelven lo que ellos tienen, yo vivo con mucha ansiedad. Y entonces, irónicamente, el familiar del alcohólico adicto
Es una persona que para calmar su propia ansiedad quiere que el otro esté bien. Una frase típica es, si tú estás bien, yo estoy bien. Lo cual, seamos honestos, es imposible que eso suceda. Entonces, la codependencia tiene una carga muy importante de chantaje, de control. Sí. Y regreso a lo que platicábamos en el programa, o sea, se nace o se hace. Fíjate que mucha gente, muchas madres sobre todo que llegan a Al-Anon, se sienten culpables y encontramos patrones similares en que efectivamente fueron muy controladoras, fueron muy sobreprotectoras, sobre todo en la parte inicial de los 1 a los 8 años, y ahora sienten mucho problema, tienen mucho conflicto por estos patrones de comportamiento que en esta parte que tú nos explicabas también fueron avanzando para el tema de una adicción. ¿Por qué? Porque pues como tú bien nos explicaste, el alcohólico siempre va a pedir más, siempre va a querer que le resuelvan el problema y se vuelve eso incontrolable, ¿no? Pero este patrón me llama la atención. Como estamos desarrollando el programa, te agradezco mucho esta empatía y este tiempo que nos estás dando. Muchas madres llegan y tienen que curar ese sentimiento de culpa y la ansiedad porque se consideran que ellas fueron parte de esta enfermedad al empujar al hijo, ¿no? Como tal, la familia no genera la enfermedad, pero sí es el caldo de cultivo para que la enfermedad florezca. Esta es la única enfermedad que es prevenible simplemente no teniendo contacto con la sustancia. Si yo soy adicto a algo, ¿cómo sé que soy adicto a algo? Pues hay que probarlo. Y si ya no puedo salir de eso, resulta que sí era adicto. Entonces la mejor y única manera de no desarrollar una adicción es no probando. Sería la primera regla. Y un tema que tienen las mamás, por ejemplo, es que piensan que los hijos les pertenecen a ellas, que la sangre de su hijo es sangre de ellas, que el cuerpo de su hijo es cuerpo de ellas. No, nacen de nosotros, amamos a nuestros hijos, deseamos lo mejor para ellos, pero necesitamos entender que nosotros no podemos vivir la vida de ellos. Y ahí está el pequeño error y ese juego mental que hace que estas mamás empiecen a angustiar de más. Entonces, me encanta uno de los lemas precisamente de Al-Anon, que es vive y deja vivir. Aprende a vivir tu vida, sé feliz con tu vida. Obviamente, dale las herramientas, dale la formación, dale la seguridad, pero ya las decisiones las va a tomar él, tu hijo. Y entonces, a veces, lo decía Henry Ford en una parte escrita en el libro de Alcohólicos Anónimos, decía que la experiencia es uno de los máximos tesoros, porque la experiencia es lo que me va enseñando y me va diciendo, ok, por aquí no lo hago y por aquí sí. ¿Qué características tiene una mamá codependiente a veces? Es tan rescatadora que el hijo dice, bueno, al fin que mi mamá me lo hace. Bueno, al fin que ellos me pagan la deuda. Bueno, lo bueno es que siempre viene alguien recogiendo el tiradero que yo voy dejando. ¿Y por qué las mamás vienen recogiendo ese tiradero? Porque, como decía anteriormente, de alguna manera quieren que el mundo sea como ellas quieren que sea. Entonces dejemos que nuestros hijos se tropiecen. Y ya si quieres, más adelante ahorita platicaremos de qué hacer cuando ya tengo un enfermo alcohólico y cuál es la mejor manera de poderlo ayudar. Porque me queda claro que intentos han tenido muchos, desde irse al chamanismo y a la brujería y a cuestiones religiosas y favores, lágrimas, lo que sea. Pero es una enfermedad muy complicada que el único que es responsable de trabajarla es el enfermo. Fíjate, doctor, que hace 3 semanas, o no, quizás un poco más, me hicieron favor de invitarme a una participación tuya en la Clínica SER, que estabas dándole ahí un taller a los familiares de alcohólicos, sobre todo a los que se estaban preparando para que su familiar saliera. Uh-huh. Y yo percibí ahí todavía mucho miedo entre los papás y las mamás de cómo iba a reaccionar el hijo, de cómo iba a reaccionar al salir de la clínica o cuando fueran a tener su primer contacto. Y esta parte de ansiedad que no lograban curar, eso percibí en esa reunión que me hicieron favor de invitar, esa ansiedad no la podían curar. En Al-Anon es la parte que trabajamos. Así es. Entonces, Al-Anon es para gente como la que tú tienes, no sé, creo que das el taller una vez a la semana, no sé cuánto tiempo. 2 veces por semana, sí. 2 veces por semana, pero específico para los familiares, para poder lidiar con su alcohólico una vez que estuvo en tu clínica en un tratamiento.
Exacto, aquí la clave es, y yo entiendo el temor que tienen, pero volvemos a lo mismo. La premisa es, yo creo y tengo la fantasía de que puedo controlar la vida del otro y la salud mental del otro. Y así no funciona. Por eso aquí la clave es aprender a estar en paz. Y algo mágico que tiene el programa de los 12 pasos es, primero necesito desarrollar la creencia en un poder superior a mí mismo, en quien pueda dejar mi voluntad. Y entonces que suceda, voy a utilizar otras palabras y aclaro, es como cada quien lo quiere interpretar, que se haga lo que Dios quiera. A algunas personas esta palabra les puede generar cierto conflicto. Le podemos cambiar la palabrita, decirle, por ejemplo, el amor. Ver el amor como una energía y decir lo que el amor quiera. Y cuando yo me conecto así, ya no es lo que yo quiero desde mi necesidad, desde mi ego, sino desde... lo dejo que todo fluya a como el universo va permitiendo que se vayan acomodando las cosas. Se dice fácil, pero para eso hay que desarrollar un nivel de conciencia. Para eso hay que trabajar la espiritualidad. Y el programa de Al-Anon es un programa espiritual. ¿Qué es la espiritualidad? La capacidad de conectar conmigo y esta esencia mía, conectarla con mi poder superior. Y ese poder superior, que es amor, no hacer más que el amor fluya a través de mí y entonces me lleva a ser una persona comprensiva, tolerante, amorosa. Pero yo no, porque amo a mi hijo, no quiero que le pase nada malo. Sí, pero él tiene una voluntad y él necesita aprender a hacerse responsable de ello. Y es donde precisamente Al-Anon ayuda a las personas a que encuentren esa paz interior y que entiendan que su familiar que consume necesita hacerse responsable de su propia vida y de su propia recuperación. Claro. Pues queridos radioescuchas, nos vamos a tener que ir a una pausa comercial, pero me quedo con este tema. Fíjense que hablamos en Al-Anon de que nosotros invitamos a Al-Anon por atracción. Y me encuentro ahorita con un especialista que promueve Al-Anon. ¿Y qué quiere decir? Que tenemos mucho que hacer por los familiares de alcohólicos, por nuestros alcohólicos, pero la base es un programa espiritual que es lo que se centra en Al-Anon. Vamos a una pausa, pero antes los dejamos con una cápsula informativa de la Subcoordinación de Archivo y al regresar del corte, una cápsula de la Subcoordinación de Publicaciones de nuestro Distrito 1 Puebla. Regresamos. Muchos sabemos que el alcoholismo es una enfermedad, sin embargo, somos pocos los que la reconocemos como un contagio familiar que pueda afectar emocional, espiritual y a menudo físicamente a 3 o 4 personas de un hogar, sin contar al alcohólico. En 1934, Lois padeció la bebida débil durante 10 años más conforme progresaba su enfermedad. Ed fue hospitalizado varias veces, asistió a reuniones de grupo Oxford e intentó varias curas antes de alcanzar una sobriedad continua. La hermandad entre las familias de alcohólicos se inició a mediados de los años 30 en las reuniones para los alcohólicos, pero los miembros de la familia no comenzaron a tener sus propias reuniones sino hasta en 1939 aproximadamente. Conocer la historia de Al-Anon y Al-Anon es conocer mi historia. Los grupos de familia Al-Anon y Al-Anon son una hermandad mundial compuesta por familiares y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común. Continuamos. Genera conciencia en la web por Om Radio. WhatsApp y Telegram 2225 7777 86. Om Radio Podcast. Los grupos de familia Al-Anon y Al-Anon son una hermandad mundial compuesta por familiares y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común.
Continuamos. El hecho de que el alcohólico se emborrache, simule, no cumpla una obligación, diga que el cielo es anaranjado o haga y rompa una promesa, no quiere decir que aquellos que se preocupan por él o ella deban seguir haciendo lo que hacían antes. No estamos encerrados, tenemos opciones. Es como si sostuviéramos una soga por un extremo y el alcohólico estuviera del otro lado y comenzara a tirar. Muchos de nosotros reaccionaríamos automáticamente, tiraríamos hacia nosotros. Nunca se nos ocurre que no es necesario jugar. Si conociéramos las opciones, podríamos decidir soltar la soga. No hay competencia a menos que las dos partes sigan aferradas a la soga. Literatura, ¿Cómo ayuda Al-Anon a familiares y amigos de alcohólicos? Página 30. Pues ya de regreso después de esta pausa, aquí en esta muy nutriente plática con el doctor Guillermo. Y antes de entrar a temas de qué requiere un alcohólico y la familia, me gustaría, doctor, si no tienes inconveniente, que hablemos un poco. Hemos hablado de las mamás, pero no hemos hablado de los cónyuges, de los hermanos quizás. ¿Nos podrías regalar un poco de momento claro, en ese tema? No está explicado por qué nos podemos volver tan codependientes de alguien, pero a final de cuentas tiene esto que ver con un mal concepto de lo que es el amor. El amor es entrega, el amor es desear que el otro esté bien, y eso es el amor. El problema es que a veces nos vamos enganchando y caemos en una no diferenciación no muy clara entre lo que es el amor y lo que es el apego. El apego es cuando dependemos emocionalmente del otro. En cambio, en el amor es cuando dejamos y queremos que el otro sea libre. En el amor queremos que nuestros hijos crezcan y sean felices, que inclusive si se van a cambiar de ciudad para irse a estudiar la universidad a otro lugar, que se vayan mientras y cuando ellos sean felices. Pero cuando vamos desarrollando apego es que nosotros queremos tener el control, queremos que estén ahí, y es donde las cosas empiezan a fallar. ¿Por qué las esposas? Hay varios tipos de esposas. Están las esposas que conocieron a su pareja en consumo. O sea, la persona ya tenía problemas, eran novios, él se echaba sus copitas y se la pasaba bien y algo generaba. Muchas veces, y al final de cuentas la base de por qué nos enamoramos de alguien tiene que ver con nuestra propia historia. Desde un enfoque psicodinámico, nosotros nos enamoramos del mayor trauma que tenemos. ¿Y quién generó ese trauma? Pues generalmente nuestro papá o nuestra mamá. Por eso muchas veces decimos que nos enamoramos de alguien que es como nuestro papá o como nuestra mamá. Entonces, esas situaciones donde, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una niña que vivió, se rompió la familia, se separaron los padres, hubo cierto abandono, inconsistencia, mamá angustiada porque papá a veces llegaba o no llegaba, o andaba con otras mujeres. Y entonces esa niña terminó con mucha ansiedad en esa época de la infancia, y ella tiene la esperanza de que cuando sea grande su vida va a ser perfecta. Pero para que sea perfecta hay algo que resolver, e inconscientemente necesita encontrarse alguien que repita el mismo patrón que en este caso tenía su papá. Y entonces se va a encontrar alguien que es medio mentiroso, medio impulsivo, medio coqueto, y cuántas veces no hemos escuchado la frase: yo lo voy a cambiar. Cuando yo me case, lo voy a cambiar. Entonces, esa es una de las características. O sea, ya de entrada habían elegido a alguien con ciertas características psicológicamente no muy sanas o muy ad hoc a la propia historia, y eso hace que desde su propio trauma eligieron a alguien con quien van a volver a repetir la misma historia de incertidumbre, de abandono, de rechazo que le tocó vivir y ver cuando era pequeña. Otras personas, por ejemplo, se involucran con personas que ya siendo adultas empezaron a desarrollar estas características de dependencia. Algo que yo les pregunto muchas veces a los pacientes en la clínica es: oye, ¿qué tan de acuerdo estarías que tu hijita, que ahorita tiene 6 años, cuando tenga 18 o cuando tenga 23, ande con alguien como tú? Y pues obviamente se espantan y dicen: no. Ok, ¿qué estás haciendo hoy como padre
para que a tu hija precisamente no caiga en alguien como tú. Y quiero aclarar que no estoy hablando despectivamente de quien tiene esta enfermedad, sino más bien de que las personas que tienen este patrón de conducta. Una persona, una mujer consciente de sí misma, con amor propio desarrollado, que sabe poner límites, si se encuentra con un novio que va a empezar a mentirle, a maltratarla, a generar incertidumbre, es como, ¿para qué quieres una relación con alguien con el que no te sientes bien? Entonces, y eso tiene que ver con su propia historia. Por eso necesitamos trabajar con nuestros hijos para que desarrollen una fuerte autoestima, aprendan a poner límites. Y si alguien tiene conductas que no me conviene, pondré mi límite y diré, ¿sabes qué? Gracias por participar, el que sigue. Pero hay personas que se quedan ahí enganchadas y si lo analizamos, tiene que ver con nuestras propias historias. Entonces, no tratemos de resolver nuestro pasado en la próxima relación que tengamos. De ahí la importancia de trabajar psicológicamente en nuestro propio crecimiento. Entonces, este tema de lo no resuelto, de querer rescatar, de fomentar, de manipular una relación y de crear una codependencia, tiene que ver en el matrimonio, en algo que no resolviste. Exacto, con nuestra propia historia. Soy de la idea de que así como hay estas pláticas prematrimoniales y algunas, no sé qué otras, todo matrimonio debería estar obligado a tomar terapia de pareja. Porque de verdad, la terapia de pareja no es para separar a la familia o para juntarla. La terapia de pareja es para generar mejores canales de comunicación entre la pareja. Y si desde el noviazgo me doy cuenta de que no hay buena comunicación, algo muy típico que a través del tiempo he llegado a la conclusión, muchas parejas, hombres o mujeres, generalmente vamos a llamarle la víctima, tienen una característica, tienen miedo. Tienen miedo y mucha preocupación a que el otro se enoje, a que el otro se altere. Y entonces cuando una persona, si yo estoy viviendo temor, miedo, angustia ante lo que el otro pueda decir, hacer o reaccionar, aguas. Y por eso es importante empezar a pedir ayuda. Y precisamente Al-Anon te brinda esa ayuda, porque Al-Anon te va a enseñar a que aprendas a amarte. Quizá escuchando otras historias vas a decir, sí es cierto, me identifico con tal o cual persona, pero también me están dando, como lo dicen al compartir su experiencia, fortaleza y esperanza. Ok, ya están explicando cómo salió adelante, cómo logró soltar, cómo logró entregarlo en manos de un poder superior. Y es, caray, si esa persona que hoy con una sonrisa en la cara se le nota que es feliz, yo quiero ser feliz así también. Y esa es la magia que tiene Al-Anon. Al-Anon, para los que no lo saben, pues no te dice qué hacer, simplemente comparten. Y eso es lo bonito. A diferencia de la charla entre comadres, que se dicen, comadre, pues yo en tu lugar haría, pues yo te sugiero que hagas. Pues sí, por eso pedir consejo no es, o dar consejo no es terapia. Pedir consejo es basado en la experiencia de cada quien. Y Al-Anon no es terapia, es grupo de autoayuda. Y es autoayuda porque al escuchar, yo solito me van cayendo mis propios 20. Y de verdad tiene un efecto mágico. He visto grandes cambios en muchas personas. Conozco personas que sus familiares siguieron consumiendo, pero ahora son felices. Claro. Y esa es la diferencia, y ese es el objetivo, que podamos ser felices. Por ahí hay una autora, Claudia Black, que tiene algunos libros sobre familias y alcoholismo. Explica que los hijos de alcohólicos pueden pasar 3 cosas. O se casan con un alcohólico, o se vuelven alcohólicos, o desarrollan una neurosis tan grande, y la neurosis es esa necesidad de querer controlar todo, que se vuelven tan controladores, tan opresores, que a sus hijos los tienen tan reprimidos, que cuando llegue la adolescencia va a venir la rebeldía. Y probablemente uno de ellos o empieza a probar con sustancias, precisamente por esa rebeldía, o se fuga de casa con alguien que también está igual de rebelde, que probablemente sea alcohólico. Y entonces regresamos al mismo patrón. O me caso con un alcohólico o me vuelvo alcohólico. Pues queridos radioescuchas, el doctor nos acaba de explicar por qué esta enfermedad se transmite de generación en generación. Muchas gracias, doctor, porque una voz externa a los grupos Al-Anon nos has iluminado mucho sobre lo que es nuestro programa. Oye, pero hemos hablado de las causas, de cómo viene, pero ahora bien, ya tenemos la enfermedad, ya tenemos al alcohólico, ya tenemos al adicto. ¿Qué tipo de ayuda requiere este alcohólico y esta familia? Ya nos ubicamos en que lo tenemos. Ahora, ¿qué se requiere? Bueno, primero, aceptar que necesito la ayuda. Si la persona piensa que no necesita, pues ahí, aunque nos paremos de cabeza, no vamos a lograr nada.
A final de cuentas, como lo había explicado anteriormente, es una enfermedad biopsicosocial. Por lo tanto, necesito un tratamiento un tanto más complejo. Necesito la parte muchas veces farmacológica, porque el familiar del alcohólico adicto tiene ansiedad generalizada, tiene insomnio, tiene depresión, pueden desarrollar alguna que otra situación de carácter psiquiátrico. Y hago una aclaración, mucha gente piensa que visitar al psiquiatra es porque estoy mal de la cabeza, y no, espérame, es un médico que te va a ayudar a que con ciertos medicamentos puedas estar más tranquilo, funcionar mejor y por lo tanto ser más objetivo, y al estar ya más tranquilo tu crecimiento se puede dar más. Por otro lado está la parte psicológica, ¿ok? Mis traumas, mi historia de vida, y de ahí la importancia de la terapia. Y aparte, entonces pondré, y en un tercer elemento que siempre lo recomiendo ampliamente, es precisamente la participación activa en un grupo de autoayuda, en este caso de grupos de familia Al-Anon. Incluso, vamos, me voy a una cuarta opción que también me la han preguntado y bastante aceptable para las personas que profesan cierta creencia religiosa. Meterse más de lleno, o inclusive es que me quiero pasar al club de enfrente ok, cámbiate. Lo importante es que tengas un contacto más cercano con lo que tú consideras tu poder superior. Es muy, muy importante. Entonces, sí hay que trabajar en la terapia, en la parte a veces farmacológica y precisamente en Al-Anon. Oye, doctor, pero realmente sí, es importante cuando él lo quiere. Pero en la mayoría de los casos, al menos mientras el enfermo no considera que está en riesgo su vida, no le han pasado eventos verdaderamente traumáticos, difícilmente quiere o acepta, primero, la enfermedad y segundo, querer salir de ella. ¿Qué podemos hacer ahí? Porque Al-Anon nos dice que hay que respetar. Sí, claro, exacto. Respeta la voluntad del otro, y eso nos lleva al concepto de tocar fondo. Hay gente que ya atropelló a alguien, que ya perdió una extremidad, que ya perdió su trabajo, y no, ni aún así, dirían algunos, ni aún así aprende. Eso no es tocar fondo. Tocar fondo es decir, ya estoy harto de la vida que llevo. Entonces, voy a inventar el siguiente escenario. Está papá y mamá, e hijo que consume. Entonces, mamá ya entendió, porque mamá ya fue Al-Anon y ya entendió que ella debe vivir su propia vida, enfocarse en su propia felicidad, que el hijo tendrá que hacerse responsable de su propia adicción. Y papá siente tanta angustia que lo rescata. Y entonces el hijo ya se gastó el dinero en la colegiatura y papá le vuelve a dar. Mamá ya no da permisos. Mamá dice, ¿sabes qué, hijo? Vive como quieras. ¿No quieres estudiar? Es decisión tuya. Pero yo ya no te voy a hacer la tarea, ya no te voy a dar dinero, ya te voy a ir dejando que toques fondo. Aquí es donde mucha gente se espanta porque piensan que los están abandonando. No, los seguimos amando. Lo importante es empezar a generar un desprendimiento emocional. Ya no estar emocionalmente involucrado a las conductas dañinas o tóxicas que mi familiar tiene. Entonces, a lo mejor, en este ejemplo, mamá dijo, ok, yo me hago a un lado. Vive, hijo, como tú quieras. No estoy de acuerdo que te drogues, qué lástima, pero lo estás haciendo. Pero papá, él dice, no, yo a mi hijo lo voy a seguir defendiendo. Porque papá probablemente, en este ejemplo que inventé, no tiene conciencia de la enfermedad, tanto del hijo como del daño que él mismo está haciendo al seguir arropando esta enfermedad. ¿Qué es lo que debe hacer la mamá en ese caso? Así como está dejando que el hijo solito toque fondo, irónicamente ahora, así debe ver también de enfermo a su esposo. Y entonces también alejarse y que él solito toque fondo. Obviamente, y es algo que yo digo, lo único bueno que tienen las drogas es que siempre tienen consecuencias. Entonces, si mi hijo quiere seguir en esas conductas, ok, lo dejo y que viva las consecuencias. Si su papá lo está ayudando porque está angustiado y un día se quiere quejar conmigo, ay, es que no puedo dormir porque esto, ¿sabes qué? Tú decidiste cuidarlo, no cuentes conmigo para eso. Y entonces también hay que dejar que el otro, que el codependiente, también toque fondo. Porque así como hay recaídas en el alcohólico o en el adicto que vuelven a consumir, también los codependientes tenemos nuestras propias recaídas. Que me vuelvo a angustiar, que ya pasé la noche, porque, a ver, seamos honestos, ¿quién en su sano juicio se desvela hasta las 3 de la mañana asomándose cada 5 minutos a la ventana esperando que su familiar regrese? ¿Que por asomarte 10 veces más a la ventana va a regresar antes? No, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, pues es un acto como bastante irracional. O sea, si al final, no tenemos una esfera de cristal, pero si al final de cuentas va a regresar a las 10 de la mañana,
¿qué no hubiera sido más sensato que a las 11 de la noche o 10 de la noche que ya me fui a dormir, me quedara profundamente dormido? Precisamente en este amor a mí mismo, durmiendo las horas que necesito dormir, sin generar gastritis ni colitis porque no hay ansiedad. Eso sería maravilloso. Y eso es lo que nos va enseñando el programa de Al-Anon. Y para eso tenemos un lema que dice: vive y deja vivir. Y poco a poco se llega lejos. Así es. Es un proceso, no es que a la primera ya me lo explicaron y ya. Claro, es una nueva forma de vida y es volver a condicionar tu vida a esta enfermedad del alcoholismo y llegamos con todas esas historias tormentosas como la acabas de contar, todos los desequilibrios que se hacen en la familia, efectivamente. Ya está el que chocó, el que atropelló, el que se endeuda, el que roba. Pues esas historias son muy, muy comunes entre la gente que llega a Al-Anon, y muchas veces pensamos como lo más, pues no sé si dramático, pero sí hay que ubicar una realidad. Así como tú, doctor, bien dices que ves a la diabetes y al alcoholismo, pues la diabetes hasta hoy es incurable. Así es. ¿Y el alcoholismo, doctor? También, porque es un daño en el sistema de recompensa, donde se ven afectadas dos áreas. Uno, el daño a nivel de receptores de dopamina, y por otro lado, la memoria, el aprendizaje. Nuestro cerebro aprende algo. Cada vez que se sienta mal, entonces una parte de la memoria le dice: oye, hay algo que te hace sentir bien. Todos los seres humanos tenemos eventos. Por ejemplo, todos nos acordamos del primer beso que dimos. Nunca se nos va a olvidar. Nos acordamos qué pasó el 19 de septiembre del 2017 para los que viven en el centro del país. Y te acuerdas cómo reaccionaste, qué hiciste, para dónde fuiste. Cada vez que hay un evento muy importante en tu vida, genera grandes niveles de dopamina y eso queda guardado en la memoria. Entonces, en la adicción, cada vez que hay una canción, un recuerdo, un enojo, una insatisfacción, en automático, gracias a la memoria, se activa un recuerdo placentero y en ese momento se inhibe la capacidad de juicio y la persona vuelve a caer en lo mismo. Por eso no podemos hablar de fuerza de voluntad, porque precisamente la voluntad se pierde con esta enfermedad. Pero como familia lo importante es ya no ser aliados de la enfermedad. Cerrémosle todas las puertas a lo que conduce a esta enfermedad, que es rescatar, mentir por ellos, y más bien abrirle la puerta a la recuperación. ¿Y qué es la puerta de la recuperación? Trabajar en mi propia recuperación, cambiar mis creencias y pensamientos, y también, y si está en las posibilidades, bueno, hay tratamientos profesionales donde los podemos ayudar. Aquí sí quiero hacer un paréntesis. Hay muchos grupos que dicen utilizar la filosofía de los 12 pasos, y desafortunadamente no es así. Entonces, yo entiendo que por las tradiciones, Al-Anon no puede hablar mal de nadie, pero como profesional de la salud mental sí les diría que hay muchos grupos. Nunca metas a un paciente en contra de su voluntad, pero ya anda muy mal, déjalo que toque fondo, hasta que esa persona diga: ya me doy, ya no aguanto. Es que de verdad va a venir un verdadero cambio. Es que ya lo veo preocupado, es que me rezongó muy feo, por eso lo voy a encerrar 3 meses, 6 meses. No. Son personas. Acuérdense que la premisa de todo esto es el amor. Entonces tratemos a las personas con amor. Si yo tengo un familiar que tiene severos problemas, lo único que voy a hacer es ayudarlo a que ese fondo de sufrimiento llegue. Necesito trabajar mi ansiedad, yo estar tranquilo como familiar. Por eso es importante que vaya al Al-Anon. Pero por otro lado, dejar que el otro viva las consecuencias. Y es donde cuando toquen fondo, un día van a levantar la mano y van a decir: mamá, ya no aguanto. Y en ese momento, ahora sí, ahí empieza la recuperación. Al estar hablando de una enfermedad progresiva y mortal, ya nos has contestado muchas de las interrogantes que traíamos, pero cuando tú dices, vas progresando hasta que el mismo paciente pide ayuda. Así es. A nivel profesional, ya cuando esta enfermedad está progresando, ¿qué es lo que tú sugieres? Estás en una clínica SER, existen los grupos de familia Al-Anon, existen los 12 pasos para alcohólicos anónimos. Ya a nivel profesional, que es lo más interesante de este combo, ¿qué es lo que se sugiere, doctor? Cada quien debe hacer su trabajo y su tarea.
el paciente enfocarse en su propia rehabilitación muchas veces requiere de la desintoxicación, como lo hacemos en la clínica. Hay una desintoxicación y ya de ahí entra un proceso de tratamiento, que en este caso son de 4 semanas, o sea, una de desintoxicación más 4 semanas, y donde en el trabajo con los psicólogos y con diversas técnicas y temas, la idea es que él vaya trabajando y motivándose, porque ahí no termina la recuperación saliendo de la clínica, apenas ahí empieza. Pero paralelamente es importante que la familia empiece a trabajar su propia recuperación, porque si regresa al mismo entorno tóxico donde la familia no ha cambiado, la probabilidad de éxito es muy, muy baja. Pero entonces, ¿qué cambios de actitud ayudan a la familia a comprender al alcohólico y su enfermedad, ya una vez en este proceso que tú nos estás comentando? De entrada, dos cosas. Uno, necesito entender el concepto de enfermedad. ¿Qué es esta enfermedad? El paciente, para que busque realmente recuperarse, necesita desarrollar conciencia de enfermedad. Si vas al médico y te dice, oiga doctor, fíjese que me pasa esto, tiene algo muy grave, le va a pasar, se le va a caer el brazo si no se atiende dentro de 3 días, y tú dices, no pasa nada, yo creo que me pongo una pomadita con eso. Que es el tema, por ejemplo, de la diabetes. Hay personas diabéticas que no creen estar tan graves. Y conocemos personas que se han muerto en pedacitos porque no se quisieron cuidar, porque no creían que esta enfermedad fuera tan grave. Entonces, ayudemos a nuestro paciente a desarrollar esa conciencia, y la mejor manera de ayudarlo es dejar que viva las consecuencias de esta enfermedad. Y nosotros empezar a trabajar también nuestra recuperación emocional. A veces queremos reparar cosas de daño que venimos arrastrando de nuestra historia, ya sea con nuestro hijo o con nuestra pareja que desarrolla esta enfermedad. Entonces, si ya la enfermedad ya está, no hay mucho que hacer, más que cada quien se haga responsable de ella. Este es un programa para trabajarse todos los días. De nada sirve que se aprenda en el libro, de nada. Esto es de vivir, de practicarlo. Ok, pero mira, realmente el programa es muy corto, quisiéramos estar contigo mucho más tiempo, pero esto que acabas de decir me lleva a la última pregunta que quiero que ojalá no la puedas contestar en poco tiempo. ¿Se puede llegar a una recuperación familiar por lo que acabas de decir, aunque no todos los miembros de la familia cercanos al alcohólico vayan a un programa de autoayuda, que es lo que realmente sucede? Realmente va 1 o 2 miembros de la familia. Uh-huh. ¿Se puede? Recordemos que la recuperación es personal. No existe una pastilla que se la des y cambies a todo, a menos que sea un desparasitante. Pero de ahí en fuera no existe la panacea. La recuperación es personal. Si un miembro de mi familia no se quiere recuperar, aunque yo me pare de cabeza. Por eso es importante. ¿Cómo sé que ya me recuperé? Cuando ya puedo dormir en paz. Cuando pase, diría el dicho, nazca quien nazca y muera quien muera, yo estoy en paz. Tengo serenidad, ¿no? Así es. Doctor, muchas gracias por esta plática. Un placer, Fernando. Nos quedamos con ganas de seguir, pues puedo decir, chupando todo esto que nos has dicho, asimilarlo, hacerlo bajo la piel, porque realmente es muy interesante. Yo creo que a todos nuestros radioescuchas les va a servir. Muchas gracias, psicólogo, por estar con nosotros. Pues voy ahora a los avisos generales. El de nuestras redes sociales, en nuestra página en Facebook, Al-Anon Puebla 1, y el canal de YouTube Al-Anon Puebla 1. Como todos los martes, los invitamos a transmitir el mensaje en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del Instituto Mexicano del Seguro Social el día de mañana a las 10 horas con compañeros del grupo Al-Anon Tradicional Valle de Puebla Matutino. El área Puebla, a través del Distrito 3, nos invita al Seminario de Publicaciones y Difusión Pública, a celebrarse en Zacatlán, Puebla, el 25 de junio a partir de las 9 horas. Se puede adquirir el gafete con su representante de grupo con un donativo de 45 pesos, así como el transporte redondo con un costo de 320 pesos. Esto no incluye la comida en Zacatlán, que es riquísima. Sí. También los invitamos a la 9ª Convención Nacional Al-Anon y Al-Latín a realizarse el 29, 30 y 31 de julio del 2022 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con el lema Nuestro transporte es la unidad, el equipaje la diversidad y el camino la felicidad. Acompáñenos en nuestro próximo programa, el cual será, como seguramente de su agrado, pues trataremos con compañeros de Al-Anon Tradicional Valle de Puebla Matutino el tema Trato al recién llegado.
pues no me queda más que volver a agradecer al doctor por su presencia aquí y desearles que tengan una excelente tarde y hasta la próxima emisión. En Al-Anon y Al-Latín perseguimos un único propósito: ayudar a familiares y amigos de alcohólicos. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión el martes en punto de las 2 de la tarde. Hasta la próxima.